Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Unos días atrás conocimos una interesante noticia. El presidente Gerí con la concesionaria de Puerto de Matarani firmaron una adenda para garantizar, para comprometer una inversión de $700 millones. Considerando los volúmenes de inversión que hay en los puertos del Perú, se trata de una mega inversión. ¿Qué significa esto? Que en el Perú la inversión portuaria, la modernización portuaria, continúa a todo vapor. Y las noticias se acumulan una tras otras y empezamos a ver que el Callao, Chancay, Matarani, Gaita, comienzan a convertirse en los puertos, en las estrellas del sur de América, en los lugares ideales con los cuales se tiene que conectar la costa del Atlántico y convertir a esta parte de América del Sur, soñando en el futuro, en un gran mercado conectado e integrado. Y los puertos son claves, más aún considerando que el eje Asia-Pacífico es el eje de la próxima oleada industrial en el planeta. El Perú está pues en una situación inmejorablemente privilegiada. Y si le agregamos la reciente noticia que ha dado a conocer la Casa Blanca, que quieren reactualizar la doctrina Monroe en el sentido de que Estados Unidos ve a Hispanoamérica, Latinoamérica, como una zona de influencia y quiere pelear la influencia. Bueno, es pelear en todos los sentidos ante la emergencia y la presencia de la inversión china. Bueno, todo esto hace que el Perú se convierta en un protagonista del mundo y se ubique en una posición inmejorable. Por ese motivo, el día de hoy hemos convocado al señor Juan Carlos Paz, expresidente de la Autoridad Portuaria Nacional, especialista nacional e internacional reconocido en estos temas, en el tema de los puertos, y él ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, señor Paz. Gracias por la conversación. Muchas gracias, Víctor, por la invitación y por tus palabras. Si tú has hecho eh, una mención al tema geopolítico en toda esta noticia sobre Matarani, que es el principal puerto en el sur peruano, es el puerto clave para Arequipa, conectado con la ciudad de Arequipa por carretera y por ferrocarril, y que mueve ya 8 millones de toneladas, y es una concesión que, como tú bien dices, ha merecido pues esta ampliación por 30 años más con una inversión de hasta $700 millones. Y en relación con ese comentario tuyo de la doctrina Monroe, en efecto, Estados Unidos está presente acá porque uno de los dos accionistas de esta concesión es una empresa vinculada con el grupo BlackRock, ¿no? Entonces, muchas veces se desconoce que tenemos en los puertos peruanos inversiones de 18 países, cosa que no hay en ninguna parte de la región, ni Brasil. Entonces tenemos China, Japón y, y varios países más, Suiza, involucrados Pero, en hacer portuario. y cuando se produjo la inversión del puerto de Chancay, se armó hasta como una leyenda negra. Somos operadores claves muy importantes portuarios de carácter global, como DP World, APM Terminals, Costco, ¿no? Y en ese sentido, no es otra cosa que reflejar nuestra apertura al mundo, porque nosotros tenemos tratados de libre comercio que nos vinculan ya son 23 tratados de libre comercio que nos vinculan con 58 economías del mundo, que a la vez representan el 90% del Chile, que es nuestro vecino. Entonces, esa apertura comercial y esa garantía que fue tan atractivo que ha llamado a todos estos países para invertir acá. Me gustaría que nos detalle un poco más la ampliación, la modernización de Matarani, sobre todo la presencia de esta empresa que usted ha mencionado, que tiene mucho que ver en la compra de los puertos o en la transferencia de los puertos de Panamá. Sí, bueno, en Panamá también se creó todo un mito, ¿no? Porque en realidad Panamá, claro, en Panamá hay varios puertos, cada uno tiene su gestor y algunos de ellos son operados por empresas chinas, pero eso no quiere decir que el canal de Panamá sea de China. El canal
Es una infraestructura de la nación panameña que está a servicio del mundo. Gracias al Canal de Panamá, el Perú se conecta con Europa y con la costa este de Estados Unidos de una manera más directa, ¿no? Y a tal punto que nosotros estamos en el séptimo lugar entre los países que mueven carga por el Canal de Panamá. Lógicamente, el número uno es Estados Unidos, de ahí viene China, de ahí viene Japón, Corea del Sur, y ahí está México, Chile y Perú. Entonces, el canal es una infraestructura estratégica para nosotros porque nos conecta con buena parte de nuestros socios comerciales y volviendo al tema que te interesa muchísimo, que es el tema geopolítico, esa inversión norteamericana en Matanani es una señal clarísima que, así como tenemos la inversión china en Shanghái o la inversión de los países de Emiratos Árabes en el Callao, también tenemos una importante inversión norteamericana en Matarani y también en Salaverry. Ahora, esta ampliación de Matarani se hace sobre la base de una última reforma legal que permite a los concesionarios presentar proyectos de adendas para ampliar las concesiones por 30 años. La mayoría de los concesionarios están en esta lógica, parece que sí, creo que Paita incluso. Sí, allí hay una precisión. La concesión de Matarani es la más antigua, es la concesión histórica. Es allí cuando el Estado cambia su modelo de gestor a través de la empresa nacional de puertos, que es una empresa estatal, hacia un modelo en el cual el Estado, sin perder la propiedad del puerto, le encarga la gestión a un privado. Eso fue ya en el año 98. Pero después viene la ley de puertos que restringe las concesiones hasta 30 años. Entonces, como Matarani es antes de esta ley, Matarani pudo extenderse hasta 60 años sin modificación legal. Pero esta modificación legal, que es la 32048, permite que todas las demás concesiones puedan optar por esa adenda hasta 30 años más. Y digo siempre hasta porque la adenda puede ser por 10, por 20, por 30. Eso depende ya de los análisis técnicos que haga la Autoridad Portuaria Nacional y después las opiniones del Ministerio de Transportes, Ministerio de Economía, para que esta adenda sea efectiva. Y por supuesto del propio operador, porque el operador puede pedirte 30 años como te puede pedir 15 también. Claro. Ahora, eh, bueno, en cuanto a los puertos, hay aspectos técnicos, hay aspectos, muchos detalles, pero en la gran opinión pública peruana ha empezado a surgir la idea de que el puerto de Chancay es el gran puerto, supuestamente que conectaría el Atlántico. Se le opone el puerto de Corío, pero tengo entendido que también el puerto de Paita, por su calado, por su profundidad natural, podría cumplir ese papel. Y en todos estos, eh, eh, bueno, el Callao igualmente. ¿Cuáles son los puertos claves de esta multitud de oferta portuaria del Perú, señor Pasos? Mira, son varios factores que uno analiza cuando desarrolla una planificación portuaria. Y tú verás que los principales puertos a nivel mundial siempre están asociados a esas características, que son diversas. Son, por ejemplo, ¿no? El, el fundamental es el hinterland, que es una palabra que en castellano significa zona de influencia. Entonces, si el puerto tiene una zona de influencia importante, como es el Callao, que está al costado de Lima, es una unidad prácticamente, y Lima es la capital. Del Callao y Lima tenemos casi 11 millones de habitantes, una economía que necesita mucha importación, ¿correcto? Porque comemos pan, comemos pollo, entonces ese puerto tiene que traer maíz, tiene que traer trigo, pero al mismo tiempo Lima está conectado con buena parte del Perú. Entonces por acá salen las exportaciones del sur, del norte. Pero puertos como Paracas, por ejemplo, tiene su propia zona de influencia. Es una zona muy rica en materia de agroexportación. Entonces es por eso que Paracas se está moviendo ya casi 90.000 teus. ¿Por qué? Porque está en una zona
agrícola. Hay uvas, por ejemplo, están exportando uvas y, y eso ocurre en cualquier puerto. Paita, por ejemplo, en el norte, gran exportador también de productos hidrobiológicos y de productos agroindustriales. Entonces, en la medida que un puerto tenga un hinterland o zona de influencia importante, eso es lo que hace y esa es la principal razón por la cual el puerto es importante. Ahora, lógicamente el puerto debe tener condiciones, ¿no? Los buques necesitan fondo, entonces los buques que van a Paita necesitan pues 14 metros de fondo, los buques que están en Callao, 16 metros, el Chancay ha dragado hasta 17.8 metros para poder recibir los buques más grandes que vienen por esta región. Callao va a ser lo mismo seguramente en algún momento para competir más con Con el Chancay. Chancay. Entonces son todos esos los elementos que hacen que un puerto realmente sea competitivo y podríamos hablar mucho más, ¿no? Porque cuando tú veas, por ejemplo, un plan maestro de un puerto, vas a ver todo lo que se analiza para que realmente tú digas, ya, finalmente este puerto va a mover tantas toneladas, tantos teus. Teu es la unidad de 20 pies de contenedor. Y es así como se planifica y después se organiza toda la inversión para poder hacer ese puerto realidad. Ahora, pero si yo le preguntara, en el mediano y largo plazo, ¿cuáles son los puertos que van a conectar el Pacífico con el Atlántico? Porque, digamos, el gran proyecto económico para esta parte del sur de América es convertir a todo el continente en un mercado único, ¿no es cierto? En un sistema de comunicación único que conecte el Atlántico con el Pacífico, con el Asia-Pacífico, en fin. Si yo le preguntara en esos términos, estamos hablando del Callao, de Chancay, de Paita, ¿cuál sería su apreciación? Mira, el Callao es nuestro principal puerto desde hace 500 años, ¿no? Lo fundó la Armada del Sur del Virreinato del Perú, 1560, si no me equivoco. O sea, tenemos al Callao funcionando casi 500 años y siempre ha sido el puerto más importante del Perú. Actualmente tiene 19 amarraderos, mueve más de 40 millones de toneladas. Es impresionante lo que mueve. Tiene también el movimiento de Teus más importante en esta región, ¿no? En el Pacífico Sur. Estamos ya llegando superando tal vez los 3,5 millones de Teus este año. Eso es bien difícil que se supere. Eso no quiere decir que puertos como Chancay también tengan su propia dinámica, sobre todo porque Chancay, por lo menos hasta ahora, está ofreciendo la ruta directa de exportación hacia China en solo 23 días. Y esa es una enorme ventaja que va a llevar a Chancay próximamente a un nivel de 350.000 teus al año y seguramente en muy breve plazo, tal vez en los próximos 2 años, cercanos a 1 millón de teus, ¿Y ¿no? el Callao cuánto está moviendo en la actualidad, señor? 3,5 millones. Ok. Ok, sí. Es muy difícil que Chancay supere a Callao en el corto plazo, pero definitivamente ya hoy es el segundo puerto en contenedores. Ahora, eso Muy no, breve plazo va a superar a Paita en movimiento de contenedores. pero eso no depende de la planificación de las infraestructuras, por dónde van las carreteras, por dónde van los trenes. Finalmente, el Estado puede convertirse en una especie de, de árbitro, no sé, o es solamente el mercado. Mira, así como tenemos unos puertos que yo creo que estamos a un nivel ya cercano, cercano, no digo que estamos, pero ya próximamente estamos a un nivel de primer mundo en materia portuaria, que tenemos puertos de primer nivel. Si tú visitas, y te lo sugiero que visites Callao, Chancay, Paracas, Paita, Matará, incluso Yurimaguas en la Amazonía o un terminal portuario del que se habla muy poco, que es Transportadora Callao, que es dedicado a minerales. Entonces, si haces esa visita, te vas a dar cuenta del nivel que tenemos los peruanos en materia logística. Por ejemplo, ¿no? En cuanto a Matarani, ¿no? Ellos tienen una conexión
ferroviaria para el mineral, y ese mineral buena parte del mineral viene por ferrocarril, va a unos almacenes con presión negativa para reducir el impacto ambiental, y esa carga va directamente al barco con fajas tubulares, y así como se hace exportación de concentrado de cobre. Todo eso es una visión, pues, hecha realidad, ¿no? En nuestros puertos que da gusto. Si tú veías esos mismos puertos hace 40 años, como los he visto yo, ¿no? Sé que mis canas hablan por esa experiencia, y te Cuando el dijo, Estado era el, el Estado era el gestor, y está demostradísimo que el Estado no sirve como gestor. Tal vez, y yo lo digo sin ninguna preocupación por lo políticamente correcto, pero el Estado no es un buen gestor. No voy a poner todos los ejemplos porque no me voy a meter en temas que no son de mi especialidad, pero en materia portuaria está clarísimo que este modelo es lo que funciona. El Estado mantiene la propiedad porque los puertos son peruanos, pero es el privado el que invierte y el que gestiona. Entonces, tú me preguntabas, ¿es suficiente eso? No, porque, claro, los puertos funcionan muy bien, pero ¿qué pasa al interior? ¿Cómo nos conectamos con el hinterland? Y es ahí donde tenemos nuestro talón de Aquiles. No hay una buena conexión entre Chancay y Callao, por ejemplo. El, el puente ese famoso se vino abajo, y tuvimos que conectar Callao y Chancay por mar. Quería preguntarle eso. O sea, ¿cómo entender la eficiencia, ¿no? En la planificación, en la promoción de inversiones, en los puertos, que me hace recordar, pues, al aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Que cuando fue inaugurado ni siquiera tenía un puente, ¿no? O sea, ¿cómo entender esos espacios, esas islas de eficiencia, en el caso de los puertos, que también hace recordar al BCR, una isla de eficiencia aislada por una dirección institucional general? ¿Cómo entender esa eficiencia? ¿Qué hay en los puertos que en las últimas décadas ha mantenido una continuidad y una política permanente? Mira, a pesar de diferentes problemas que ha tenido la Autoridad Portuaria Nacional, porque no siempre ha sido respetada ni siquiera dentro del sector, y eso tenemos ejemplos más de uno. Yo creo que la Autoridad Portuaria Nacional es una de las entidades públicas que mejor ha funcionado. Y cuando uno analiza la gestión de APN, ¿no?, con sus distintos presidentes desde hace ya más de 22, 23 años, uno ve que se han preocupado por formar equipos, por tomar decisiones, por alentar la inversión en puertos de la mano con Proinversión, en comunicar lo importante que es el sistema portuario nacional, y de qué manera puede significar eh, un punto importante para que los inversionistas extranjeros vengan a Perú, y lo hemos logrado. Todo ese trabajo que ha hecho la Autoridad Portuaria Nacional, de la mano principalmente con Proinversión en estas 2 décadas, es lo que ha logrado, pues, que tengamos a estos grandes operadores, por un lado, de talla global, y por otro lado, niveles de eficiencia, pues, impresionantes, ¿no? En materia de movimiento de contenedores, en la creatividad que se tiene por los propios operadores portuarios de aprovechar mejor, por ejemplo, el tema de la cadena de frío para la exportación, ¿no? Eh, Faltaría mucho tiempo en el programa para explicarte varios detalles, pero yo veo cosas realmente asombrosas que hacen los concesionarios portuarios, y eso Por día a ejemplo, día. un solo ejemplo, un solo ejemplo. Bueno, te pondría el ejemplo, pues, de 2 ejemplos, ¿no? Uno grande y uno muy conocido, y uno no tan grande, pero menos conocido, ¿no? La inversión que ha hecho APM Terminals, por ejemplo, ¿no? En el año 57 se hizo una inversión que fue el récord en la región para unos sistemas de descarga del grano con unos silos de 25.000 toneladas. Era revolucionario en esa época, pero se quedó en el tiempo.
y han tenido que pasar casi 70 años para que volvamos a hacerlo. Y hoy día APM Terminals le ha metido 60.000 toneladas más en silos de acero, ¿no? Para que tengamos ahora una capacidad de más de 80.000 toneladas, con lo cual podríamos recibir a los buques más grandes del mundo en materia de carga de graneles y con un nivel de descarga de más de 1.300 toneladas por hora. Prácticamente ha duplicado el nivel de descarga. ¿Qué significa eso? Buques más grandes que descargan más rápido, una operación mucho más económica que finalmente reduce costos para el pan que vamos a tomar, a comer, como o la cerveza que vamos a tomar en el caso de la cebada, ¿no? O el maíz que vamos a usar para alimentar a los pollos. Entonces, todo eso tiene un impacto tremendo en el ciudadano. O el ejemplo de Paracas, ¿no? Que más allá de que es súper eficiente en el manejo de reefers son los contenedores refrigerados, han tenido ya experiencia en poder usar buques refrigerados, donde ya no van los contenedores, sino van los pallets, en todo un buque que es refrigerado. Tiene sus propias condiciones de eficiencia, pero es un ejemplo con los buques que salieron de que hay cosas que se pueden hacer en esa coordinación que tiene el puerto con la naviera y que es fruto de esa iniciativa y esa creatividad del operador privado. Así que, y te digo, pondríamos más, pero solo para que tengas una idea de las cosas que se hacen, ¿no? Y yo siempre saludo una de las cosas más grandes que tuve yo como presidente de APN es poder trabajar de la mano. Por supuesto, yo desde mi cómoda oficina en el Callao, pero ellos trabajando en el día a día, los operadores, haciendo cosas muy buenas para el país y dando el ejemplo de algo que no debemos olvidar, porque este es un país donde se ha satanizado terriblemente a la empresa, ¿no? Y justamente es la empresa la que hace que el país se mueva. Ahora, de acuerdo, señor Pasos. Eh, Juan Paz, disculpe usted. Juan Carlos, dime, por favor. Juan Carlos, Juan Sí. Carlos. Este, si yo le preguntara en qué lugar se ubica vamos a llamarle la industria portuaria del Perú en el planeta, ¿está entre los primeros 10 lugares, podríamos decir? Mira, no creo que de los 10 primeros lugares, porque definitivamente si tú vas a sitios como Rotterdam, Amberes o Tianjin en la China, ¿no? Vas a encontrar muchos ejemplos y van a haber varios países que nos ganan, que nos superan. Pero de que estamos entrando a ese club de países con los mejores sistemas portuarios, ya estamos entrando. Te ponía el ejemplo de Chancay, por ejemplo. Chancay tiene un puerto gemelo en China, ¿no? Que hacen lo mismo, todo automatizado. Y hoy día ese puerto de Chancay es el más automatizado del hemisferio. O sea, no hay un puerto tan automatizado como Chancay en el hemisferio. En Panamá hay uno similar, pero no tiene la automatización de la grúa STS, o sea, la grúa Ship to Shore. No, el gruero está ahí arriba. Acá no. Y si vas a Chancay, vas a ver que esa grúa la manejan un equipo de personas, todas damas chancayanas, que están usando unos joysticks en unas computadoras y manejando las grúas de Chancay. O sea, eso es el estado del arte en el mundo, es lo más alto. Otro ejemplo, en DP World tienen un sistema de recarga de los vehículos eléctricos, que es el único en Latinoamérica. Un sistema para poder hacer la recarga de los vehículos eléctricos y es un puerto que ya camina justamente a la emisión cero. Entonces, ¿tenemos varios ejemplos del estado del arte en el mundo del mejor? Sí, por supuesto que sí. Y yo creo que estamos entrando al club y hemos avanzado muchísimo en estos 20 años. Hemos partido pues de una situación muy precaria. Muy agradecido, señor Juan Carlos Paz, estimado Juan Carlos, muchas gracias por estas interesantes declaraciones. Tenemos que seguir profundizando en el tema. Y lo cierto es que el Perú ha tenido una política de Estado para los puertos. Más allá de los problemas políticos, de la inestabilidad, ha habido una política de Estado. Eso se nota al primer golpe de vista cuando uno empieza a repasar estas noticias.
Bueno, muchas gracias y seguiremos conversando más adelante como ya hemos empezado a hacer. Gracias, señor Paz. Gracias, Víctor. Un placer conversar contigo. Bien. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No se olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así este proyecto sigue avanzando, se consolida, avanza, crece. Suscríbase al canal. Muchas gracias.